Hola mis queridos estudiantes, nos encontramos en esta oportunidad por medio de esta estrategia, esta herramienta de trabajo en la cual pues vamos a hacer unos ejemplos relacionados con la guía integradora de aprendizaje del grado 10. Los ejemplos que vamos a colocar, que voy a mostrar, están relacionados con las razones trigonométricas. Entonces la idea es poder explicar esos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo que vamos a tocar, es encontrar las razones trigonométricas de este triángulo que aparece aquí con relación al ángulo B. En este caso la idea es poder aplicar la definición de esas razones trigonométricas. En la guía integradora de aprendizaje se encuentran las definiciones de lo que son cada una de las razones trigonométricas. Aquí solamente vamos a aplicarlo. Iniciamos. Para eso necesitamos encontrar todas las medidas de todos los lados del triángulo rectángulo. Recordemos que en este caso los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Entonces, para encontrar la medida de todos los lados del triángulo rectángulo vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos aquí que nuestro cateto B es igual a 5 centímetros, nuestro cateto A igual a 12 centímetros. Entonces vamos a tomar estos dos valores de los catetos y los vamos a reemplazar en el teorema de Pitágoras, que lo tenemos acá presente inmediatamente. Entonces nos queda de la siguiente forma. Entonces C no sabemos cuánto mide o cuánto es la medida, entonces sería C cuadrado. ¿Cuánto mide A? A mide 12 centímetros. Como está elevado al cuadrado sería al cuadrado, más B que mide 5 centímetros, entonces sería 5 centímetros al cuadrado. Listo, continuamos. Entonces ahora nos corresponde resolver cada una de las potencias que tenemos aquí. Para eso vamos a hacer uso de la definición de potencia. Recordemos que la potencia son operaciones que se multiplican, o sea, van de la mano con la multiplicación. Y en la base se multiplica las veces que diga el exponente. Entonces en este caso vamos a multiplicar la base, que es 12 centímetros. Lo colocamos aquí. Entonces C cuadrado sería igual a 12 por 12, que es 144 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque el centímetro es una unidad que también se está elevando al cuadrado. Luego sería más 5 al cuadrado, que sería 25 centímetros al cuadrado. Luego resolvemos la suma que está acá y obtenemos C cuadrado es igual 144 más 25 serían 169 centímetros cuadrados. Luego aplicamos la operación radicación, que esta operación consiste en encontrar prácticamente la base de una potencia, pero en este caso la radicación es una operación inversa a la potenciación, lo cual al poder aplicarla acá, en el caso de la raíz cuadrada, me va a anular el efecto que tiene el cuadrado en ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda de la siguiente forma: raíz cuadrada, colocar el igual acá, de C cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 169 centímetros cuadrados. Entonces, como le dije inicialmente, cuando llegué a este paso, el efecto que tiene la raíz cuadrada me va a anular al efecto que tiene la potencia cuadrática. Luego el resultado sería C, ya aquí la raíz, me quita el efecto del cuadrado, me queda C igual, y la raíz de 169, raíz cuadrada de 169 es 13. Luego también acá sacamos la raíz cuadrada, nos queda centímetros. Entonces la longitud que tiene el lado C es igual a 13 centímetros. Listo, ya encontramos todas las medidas del triángulo rectángulo, lo cual procedemos entonces a encontrar las razones trigonométricas. Inicialmente nos encontramos con la razón trigonométrica seno. Recordemos que la razón trigonométrica seno vamos a utilizar o vamos a encontrarle las razones trigonométricas al ángulo B,
la razón seno sería cateto opuesto al ángulo, lo que significa, opuesto significa que está frente al ángulo, que el cateto que está frente es el cateto B, por tanto, el resultado entonces sería 5, que es el cateto opuesto, sería 5 sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, que viene siendo en este caso el lado C, que es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Entonces nos queda acá 5 centímetros que mide y acá que serían 13 centímetros. Por tanto, nuestro resultado sería igual a 5 sobre 13. Simplemente las unidades, podemos simplificar las unidades, uno le llama simplificación, pero en realidad no es que se simplifique, sino pues prácticamente se hace una división de unidades allá para que nos quede solamente el número o la razón. Entonces vamos con la razón trigonométrica coseno. En este caso recordemos que el coseno es cateto adyacente al ángulo. ¿Qué significa adyacente? Que está al lado, que corresponde a uno de los lados que tiene el ángulo. Entonces en este caso sería, un lado sería el lado A y el otro sería el lado C, pero el lado C ya sabemos que es la hipotenusa. Por tanto, el lado que nos queda sería el adyacente, sería A. Entonces, cateto adyacente, que en este caso ¿cuánto mide? 12. Entonces sería 12 centímetros sobre hipotenusa, que viene siendo también 13 centímetros. Luego, el coseno de B es igual a 12 sobre 13 o 12 treceavos. Luego viene la razón trigonométrica tangente, que es cateto opuesto. Nuevamente utilizamos el cateto opuesto, que sería nuestro lado B, que sería 5, sobre cateto adyacente, que sería nuestro lado A. Entonces en este caso sería 5 sobre 12. Serían 5 centímetros sobre 12 centímetros, sería nuestra tangente. Luego el resultado de esto sería 5 sobre 12. Luego continuamos con las razones trigonométricas recíprocas. Recordemos que se llaman recíprocas, ¿por qué? Porque a nosotros multiplicar las razones trigonométricas con las iniciales, vamos a tener como resultado 1. Por eso, o sea, son recíprocas porque son inversas multiplicativamente. Entonces, como son recíprocas multiplicativamente, corresponden al orden contrario de las razones iniciales, ¿ya? Razones trigonométricas iniciales. Entonces, por ejemplo, en este caso la cotangente sería la recíproca, pues, de la tangente. Si aquí nos dio como resultado 5 sobre 12, entonces nuestra cotangente sería 12 sobre 5, así de simple. En el caso de la secante, acá los profesores de castellano me van a disculpar, porque lo que voy a decir a mí me sirve para de pronto orientar este proceso, pero yo le llamo así: la letra contraria a la S, nosotros podemos decir así, sería como la C, yo le llamo la C. Entonces la letra contraria a la S es la C. Luego, ¿qué relación trigonométrica contraria o recíproca comienza con C? Sería el coseno. Luego, la secante es la razón trigonométrica recíproca al coseno. Y entonces nuestro resultado sería lo inverso al coseno. Es decir, aquí sería 13 sobre 12. Y la cosecante comienza con C. Entonces, como les dije ahorita, la letra contraria o recíproca a C sería la S, y por tanto, ¿quién comienza con S? Nuestra razón trigonométrica seno. Entonces sería, cosecante sería lo recíproco de seno, entonces sería aquí 13 sobre 5. Y ahí hemos encontrado todas las razones trigonométricas para el ángulo B. Listo, entonces eso era todo lo que pedía el ejercicio. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo, que consiste en lo siguiente. Voy a hacer uso acá. Voy a borrar toda esta parte. En tal caso, los estudiantes que no se hayan suscrito a mi canal pueden hacerlo. Es importante que estén atentos a los videos que se montan en la plataforma o que se cuelgan en la plataforma. Y la idea es poder también hacer uso de la plataforma institucional. Recuerden eso, que las actividades
de toda esta parte vamos a colocarla o a enviarla desde ahí. Entonces continuamos. El segundo ejemplo tiene que ver con una situación, un problema, que nos dice que un avión lleva una trayectoria horizontal, ¿ya? Pero entonces ese avión, vamos a hacer un poquito más corto, pero entonces ese avión fija un punto del suelo, vamos a suponer que el suelo está por aquí, entonces él fija el punto, va el avión por acá y fija el punto en el suelo, este punto. Entonces esa trayectoria que está desde, vamos a hacerlo un poquito más recto, desde este punto, de donde está el avión al punto fijado por él, tiene un ángulo de 30 grados. Luego, pasados 18 segundos, vamos a ver por acá, y nuevamente hace la mirada, o sea, fija la mirada en el punto, en el mismo punto, y resulta que aquí el problema dice que tiene un ángulo de 55 grados. Entonces, con relación a esto, se ha formado dos triángulos rectángulos ahí, los cuales el primero es este y el segundo es este. Entonces, esta medida de acá pues, tiene un ángulo de 90, por eso significa de que hay dos triángulos rectángulos. Entonces, la idea es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay desde la altura del avión hasta el suelo? Esa es la pregunta, o sea, nos están preguntando cuál es la altura. Pero el avión tiene una velocidad de 500 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Entonces, la idea es poder aplicar las razones trigonométricas para nosotros encontrar la altura que nos pide. ¿Qué vamos a hacer para eso? Lo primero es encontrar, como les dije anteriormente en el ejemplo anterior, encontrar las medidas de los lados, por lo menos los que necesitamos, ¿ya? Entonces aquí tenemos primero que aquí, de acá hasta este punto, vamos a ponerle una incógnita A. Y en esta parte de aquí le vamos a colocar la incógnita X, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es utilizar la razón trigonométrica tangente para nosotros poder encontrar la altura, en este caso. Entonces, vamos a encontrar la tangente, pero para eso necesitamos estas medidas. Vamos a encontrar primeramente esta medida. Para eso, vamos a hacer uso de la regla de 3 simple directa. Recordemos que la regla de 3 simple directa es un método que se utiliza con magnitudes. Entonces, las magnitudes que están aquí interactuando, lo que vamos a usar son recorrido en kilómetros y los segundos. O sea, recuerden que de aquí hasta aquí han pasado 18 segundos, ¿ya? Ahí van 18 segundos. Ese dato es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que el avión tiene una velocidad de 500 kilómetros sobre hora. ¿Qué significa eso? Que en una hora él ha recorrido 500 kilómetros, él recorre 500 kilómetros. Pero en la hora, ¿cuántos segundos tiene una hora? Serían 3600 segundos. Eso serían una hora en segundos, ¿ya? Es en el tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser ahora nuestro planteamiento? Entonces sería, ¿cuál viene siendo A? O sea, ¿cuánto es la distancia de aquí a aquí? Cuando han transcurrido ¿cuántos segundos? 18, ¿ya? Entonces vamos a resolver esa regla de 3 simple directa, la cual, pues recordemos que se resuelve multiplicando en cruz o en X. Bueno, en esta parte yo siempre le llamo X. Entonces multiplicamos y hacemos lo siguiente. Entonces sería 500 kilómetros por 18 segundos. Eso va a ser igual a A por 3600 segundos. Luego, o entonces, vamos a despejar la incógnita A. Entonces sería 500 kilómetros por 18 segundos sobre 3600 segundos. Esto es igual a, recordemos que para despejar A, yo tomo esta cantidad o este valor
y lo paso a dividir acá a esta cantidad que está inicialmente. Entonces lo paso como denominador ahí. Luego podemos simplificar los dos ceros estos con los dos ceros estos. Y multiplicamos 5 por 18. Entonces sería 5 por 8, 40. Llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9. Kilómetros por segundo sobre 36, porque recordemos que ya simplificamos los ceros, 36 segundos, igual a... Entonces continuamos de este lado, continuar aquí. Entonces de esa forma estamos planteando el ejercicio. ¿Cómo nos queda este resultado? A sería igual, al resolver esa división, 90 entre 36, nos queda que A es igual a 2,5. Bueno, los segundos los simplificamos también, o aquí hacemos, y nos queda entonces 2,5 kilómetros. Es decir, que la distancia que hay desde el momento que el piloto observa el punto hasta donde lo observa nuevamente corresponde o transcurre 2,5 kilómetros. Seguidamente, entonces, ya tenemos una medida. Ahora sí, vamos a tratar, o vamos a aplicar ahora en segunda opción, es la primera. La primera es la regla de 3, y la segunda opción, o la segundo proceso, es aplicar las razones trigonométricas. En este caso, como le dije, vamos a aplicar tangente. Entonces sería tangente, inicialmente vamos a aplicar tangente de 30, ¿ya? Luego esto es igual a ¿qué? Esto es igual a, recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como este es 30, ¿cuál es nuestro cateto opuesto? Nuestro cateto opuesto es H, en este caso, sobre el cateto adyacente, que sería toda esta, tomando como referencia al triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces sería A, que mide 2,5, más X, que no lo sabemos. Listo, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar despejar H, y nos queda de la siguiente forma. Entonces sería, esto que está dividiendo, nos lo pasamos a multiplicar y nos queda 2,5 más X por tangente de 30 es igual a H. Y podemos aplicar la propiedad distributiva con relación a esto, y nos queda 2,5 por tangente de 30 más X por tangente de 30 grados. Esto es igual a H. Listo, entonces aquí vamos a tomar una primera ecuación, vamos a llamarle I, así como en la guía. Vamos a llamarle I, una ecuación ahí que pues no sabemos porque tenemos una incógnita acá y otra aquí. Entonces vamos ahora a aplicar nuevamente la tangente, pero a este triángulo pequeño. Entonces nos queda, voy a hacer con rojo para diferenciar. Entonces sería tangente, en este caso sería tangente de 55 grados, es igual a cateto opuesto, que en este caso sería nuevamente H, sobre cateto adyacente, que sería X. Luego, entonces, despejamos también H. Entonces sería que la X que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda X por tangente de 55 grados igual a H. Listo, y aquí hemos encontrado otra ecuación, es decir, una segunda ecuación, 2i. Entonces, hemos encontrado ahora un sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Y recordemos esos métodos para solucionar los sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que son los métodos de reducción, los métodos de sustitución, los métodos gráficos. El método gráfico también. Está el método de igualación y el método de determinante, convirtiendo este sistema en un sistema de matrices, en una ecuación de matrices, y encontrando pues el resultado. Pero en este caso vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a utilizar o aplicar el método de igualación. Entonces voy a borrar de este lado, ya sabemos cuánto vale A y todo eso. Entonces voy a borrar aquí, no voy a borrar la gráfica para no tener de pronto, para visualizar hacia dónde vamos. Entonces aquí tenemos
el sistema consiste en ¿qué? En la primera ecuación, que es 2,5 tangente de 30 grados más x tangente de 50, perdón, ahí lo dice muy arriba. Sería 2,5 tangente de 30 grados más x tangente de 30 grados igual a h. Esa es la primera ecuación. Voy a colocarla de este lado, la y. Y la segunda sería x tangente de 55 grados, que es igual a h. Esta es la segunda ecuación. Para aplicar el método de igualación, lo que hacemos es que igualamos. Fíjense, que tenemos que la misma h tiene dos valores diferentes, pero no son dos valores diferentes, sino que ellos están distribuidos de una manera diferente. Pero ellos son lo mismo, porque aquí dice que h es esto, pero también h es esto. Entonces igualamos esos resultados, es decir, 2,5 tangente de 30 grados más x tangente de 30 grados es igual a h, pero h también es esto, luego x por tangente de 55 grados. Vamos a colocar aquí eso. Listo, entonces ahora vamos a intentar despejar la incógnita, en este caso x. La idea es que este término pase al lado derecho y luego factorizamos la incógnita. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: 2,5 tangente de 30 grados más, al pasar esto para allá me queda, bueno, aquí no queda más, queda igual, por efectos de pronto de espacio, lo voy a colocar el igual aquí, vamos a hacerlo con negro, pero recuerden que el igual es este. Entonces me queda x tangente de 30 grados, entonces, perdón, de tangente de 55 grados, que es el que está de aquel lado. Como este está positivo, al pasar de aquel lado del igual, me cambia el signo, x tangente de 30 grados. Esta expresión pasa de aquel lado, me cambia el signo. Luego vamos a hacer la aplicación del primer caso de factorización, que le llamamos factor común, que en este caso sería x. Luego sería 2,5 tangente de 30 grados es igual, vamos a poner aquí, es igual a x, que multiplica a tangente de 55 grados menos tangente de 30 grados. Ese es el caso de factorización. Tomamos la propiedad distributiva de manera inversa, o de manera, sí, a la inversa. Sacamos el factor común y lo que nos queda dentro del paréntesis. Luego esta expresión pasa a dividir y nos queda de la siguiente forma: 2,5 tangente de 30 sobre tangente de 55 grados, 30 grados aquí, menos tangente de 30 grados igual, ¿qué nos queda del lado derecho? X. Entonces ya hemos despejado la X. Ahora vamos a realizar todos estos cálculos. Déjame ver una calculadora por acá para hacerlo de manera más eficiente, más rápido. Entonces vamos a calcular eso. Ya podemos borrar aquí. Pueden hacer uso de la calculadora también para hacerlo de manera más ágil. Y nos queda 2,5, o podemos colocar también x es igual a 2,5. ¿Cuánto equivale la tangente de 30? Bueno, vamos a revisarla. Entonces nos queda tangente de 30 es igual a 0,57. 57,7 sobre, entonces aquí sería tangente de 55, entonces sería tangente de 55, sería 1,428 menos, vamos con la tangente de 30, que ya sabemos cuánto es, 0,577. Luego esto es igual, o esto implica, al resolver la parte del denominador, o primeramente multiplicamos, sería 0,577 por 2,5, nos queda arriba en el numerador 1,4425 sobre, y en el denominador nos queda 1,
0,428 menos 0.577 sería 0,851. Y luego resolvemos este proceso, esta división, que sería 1,4425 entre 0,851. Y esto sería igual a 1,695. Esto corresponde a este pequeño espacio de acá. O sea, X es igual, entonces, a 1 kilómetro, 69, bueno, 95 kilómetros, ¿ya? Ese sería el valor o la distancia que tiene X, ¿ya? Pero a nosotros nos están pidiendo X, nos están pidiendo la altura. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la segunda ecuación, que ahí la podemos encontrar de manera más fácil. También se puede aplicar con la primera, pero sería utilizar más operaciones y más procesos, entonces, pero vamos a hacerlo más rápido, que nos debe dar lo mismo, el mismo resultado. Entonces vamos a hacerlo aquí con este. La ecuación dice H es igual a X por tangente de 55 grados. Luego, esto implica que H es igual, ¿cuánto mide X? O cuánto, si tiene esa medida, sería 1,695, que multiplica la tangente de 55. ¿Cuánto es la tangente de 55? 1,428, ya lo hemos calculado. Y por tanto, si aquí al resolver esta multiplicación, vamos a mirar, vamos a aprovechar el resultado, 1,428 nos da 2,420 o 42. En este caso esto sería kilómetros. Por tal razón, la altura que tiene el avión con relación al suelo es igual a 2,42 kilómetros. Y así hemos obtenido el resultado y la solución de nuestro problema. Entonces, queridos estudiantes, espero que haya sido de su comprensión. Cualquier cosa me escriben en los comentarios o en los encuentros sincrónicos, me pueden preguntar cualquier duda. Y bueno, no me queda más que motivarlos a que continúen en su labor de estudiante y todo ese proceso. Entonces nos vemos. Chao, chao.